Muy buenas, hoy estamos aquí para hacer la reseña de una de las grandes obras maestras, uno de los grandes, de los verdaderos además, clásicos animados de Walt Disney, como es la cinta del año 1950, La Cenicienta, Cinderella. Producción que, como ya digo, data pues de la década de los años 50, tiene ya 72 años esta película y fue uno de los mayores éxitos de su productora en aquellos tiempos, y fue básicamente la cinta que no solo consolidó la firma, el sello de la Disney en el campo de la animación, sino que es prácticamente, ¿no?, de forma precursora, pues casi, la primera gran princesa Disney, ¿no? Sí es verdad que estuvo antes Blancanieves, pero la que saca adelante el formato clásico del cuento, ¿no?, que tiene el esquema más prototípico, posiblemente sea esta. Y bueno, yo hice la reseña ya de La Cenicienta hace muchos años aquí en el canal, pero hice la reseña pues muy simple, muy cortita, y la verdad creo que un clasicazo como estos se merecía más. Y aparte porque me borraron la review, ni me preguntéis por qué, seguramente lo mismo de siempre, copyright o tonterías de estas. Así que bueno, pues vamos allá. En fin, como ya he dicho, este es uno de los primeros grandes tantos de la Disney y se hizo en el año 1950. Una película que jamás le han pasado los años, una película que envejece como el vino, siempre es bueno verla, aunque sí que es verdad que es, para mí, de todas las princesas, ¿no?, pues de Blancanieves, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, para mí es esta La Cenicienta quizá la más dulcificada. Es hasta empalagosa, está muy almibarada y claro, obviamente tiene pues aferrados esos valores clásicos del amor romántico, pasteloso, chicloso, pero aún así es una gran película que generación tras generación sigue encantando a los niños y a las niñas. Es, por tanto, es esta su mayor virtud, porque una película que pasan décadas y décadas y décadas y sigue gustando como el primer día, especialmente a los chiquititos, que es el target objetivo, ¿no?, pues de este tipo de películas, pues es algo que más puede decir en favor del film, ¿no? Teniendo en cuenta que además, ya digo, era de esas películas cuando Disney tenía que meter toda la carne en el asador, cuando la firma Disney pues no era esta multinacional absolutamente monopólica, tiránica, ¿no?, que es hoy en día, que lo tiene todo absorbido, que está forrada hasta el tuétano, que podría estar, yo creo que hasta más de 100 años perdiendo dinero con sus películas y no perderían dinero. Y con no perderían dinero no quiero decir que quebrarían, sino que no tendrían ni siquiera que despedir a personal y podrían seguir gastando lo mismo, que no se irían a pique. Entonces, aquí estamos hablando de una película que tuvo pues 3 directores, 3 de los padres de Disney, porque sí, bueno, el señor Walt Disney pues es el dueño de la empresa, lleva su nombre hasta el día de hoy y esperemos que no la cambien. Pero estos 3 directores pues fueron los artífices de primero, muchos de los cortometrajes o mediometrajes iniciales que precedieron a esta película, y posteriormente hicieron algunos otros clásicos como pues por ejemplo Peter Pan, algunos también de la Edad de Plata como La Dama y el Vagabundo, etcétera, ¿no? Y la película contó con, atención, 8 guionistas para realizarla, siendo que es una adaptación de la novela de Charles Perrault, que Charles Perrault no es realmente el autor del cuento original de La Cenicienta. Él hizo su versión, hizo su actualización propia, ¿no?, ya que, bueno, el cuento de Cenicienta es uno de los más antiguos de los que se tiene registro, ¿no? Se ha sabido que los primeros registros escritos de Cenicienta datan del siglo IX en China, ¿no? O sea, ahí en el centro de Asia, pero las características típicas del cuento estaban ahí, ¿no? Diferentes versiones varían los detalles, ¿no? Pero generalmente los puntos característicos de la Cenicienta son, pues hay una chica muy desdichada, un padre o madre o madrastra y hermanastras que la maltratan, que la tratan muy mal. Su nombre Cenicienta viene dado por eso, porque es una chica que se la pasa entre cenizas, entre suciedad, porque es
que está siempre limpiando, ¿no? Cuidando de la casa, la tienen ahí como casi una esclava. Y bueno, hay un momento en el que aparece un personaje bueno, en algunas versiones es su madre, en otras es una enviada de su madre o una especie de espíritu guardián, en el caso de esta película una hada madrina, ¿no? Que ayuda a la protagonista con un poco de magia. Y el hecho decisivo que cambia el desdichado destino de la protagonista es que se enamora del príncipe y bueno, se casa con él y viven felices y comen perdices, ¿no? ¿Cómo el príncipe reconoce a su enamorada? ¿Cómo reconoce a Cenicienta? Pues lo hace por un objeto en particular, en algunas versiones un anillo de oro o plata, en otras el clásico, el mítico zapato, en este caso el zapato de cristal. Y bueno, pues ya digo, Charles Perrault hizo su propia versión y de ahí, que es la que más se extendió en Europa, pues es esta versión la que tomaron los de Disney. Yo creo quizá porque era la más suavizada dentro de las diferencias que hay obviamente con la versión animada de Disney, pero Disney como siempre lo que hace es pues trastocar un poco el cuento y hacerlo a su propia manera, ¿eh? Es por eso que esto sí que es cierto que nunca ha cambiado en Disney, siempre han tenido la misma intención, siempre es codificar a su conveniencia el producto original para los tiempos que corren. Entonces, quejarse hoy en día no, porque Disney hace lo que quiere con Marvel, Disney hace lo que quiere con tal historia, o ahora van a hacer la Sirenita Negra, o ahora no sé qué. Pues esto es lo que va hoy con el signo de los tiempos, es la moda, es la corriente dominante, aunque bueno, ya hoy en día casi que la imponen ellos, porque son los número uno. Pero bueno, aquí pues en 1950 era lo mismo, era un amor romántico, clásico, de amor a primera vista. Es una historia del bien contra el mal, es el bien, la pureza, la inocencia, ganando a la maldad, la envidia, y pone por encima en la escala de valores el amor romántico, ¿no? El amor puramente sentimental, por delante de los matrimonios por conveniencia o por interés, ¿no? Que es básicamente lo que tendrían pues todas las otras chicas del pueblo o del reino o de la ciudad, como lo queráis llamar, y especialmente las hermanastras de Cenicienta, que son las malvadas Drisela y Anastasia. Y bueno, también del cuento de Charles Perrault, aquí los de Disney cogen el apellido Tremaine, ¿no? Para la malvada madrastra, que siempre me hacía mucha gracia, ¿no? Cuando llegaba el gran baile en el palacio y estaba aquel, no sé si era un paje o qué cojones era, aquel que está con ese chiquitín con el pelo y dice: el señor y la señora de Bois, de la familia Tremaine, claro, pues todo gabacho, ¿no? De Centro Europa. Y bueno, pues esa es la historia, ¿no? Aquí es el hada madrina que le pone los zapatitos de cristal y es lo único que cuando se, digamos, rompe el hechizo no desaparece, ¿no? Entonces, bueno, Disney lo que le da es ese toque un poquito más infantil, especialmente con los animalitos, ¿no? Los ratoncitos, los pajaritos y todos los animalitos que son amigos de Cenicienta, que hablan con ella, que cantan con ella, pues obviamente le dan ese toque un poco más apto para todos los públicos, ¿no? Porque si no, sinceramente es cierto que el cuento sería bastante deprimente, ¿no? De Cenicienta le están haciendo las 1000 putadas constantemente. Joder, es malo con ella hasta el gato, ¿no? Que además tiene un nombre, vamos, mejor nombre no le podrían haber puesto los de Disney. Lucifer, porque mira que es malo, pero malo el gato, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir? Es uno de esos clásicos. Es que lo volví a ver hace poco y me acordé de ella y dije, joder, qué buena película. A mí me da igual si son princesas, si el baile es muy meloso, si las canciones son muy chochas, si está un poco más encasquillada en esos valores, ¿no? Un poco carcas. Me da igual, es una película que la ves y es que es genial. Y por supuesto, se tiene que decir, lo tengo que decir como hispano, el maravilloso doblaje que tuvo en español esta película, el antiguo, es una verdadera delicia. Y es que además he visto la película tantas veces, como tantas otras de Disney, como estos clásicos, que es que las puedes ver una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pasa un tiempo y la ves y la vuelves a disfrutar, y los chistes son buenísimos, y el doblaje ayudó muchísimo a esto. Hay que decir que mucha gente, cuando habla del doblaje original, dice, no, el primer doblaje, lo cual es relativamente erróneo, porque los primeros doblajes esencialmente se hicieron cuando se estrenan las películas, ¿no? Es decir, la de Blancanieves pues en los años 40, esta en los años 50. Realmente creo que la versión que recordamos todos, ¿vale? Porque estas versiones originales las recordaré en todo caso ya no nuestros padres, yo creo que nuestros abuelos y bisabuelos. La versión que creo que recordamos todos los hispanohablantes en España, en México, en Argentina, Colombia, Perú, Chile,
es realmente el redoblaje mexicano que se hizo en el 68, ¿no? Que tiene esas grandes voces. Y la gran virtud que tenía ese doblaje no era solo que las voces eran buenas, sino primero que era una variante de dobladores extremadamente mixta. Es decir, era un verdadero doblaje español porque había dobladores mexicanos, dobladores cubanos, dobladores costarricenses, dobladores españoles, dobladores argentinos. Es decir, tenías todas las voces de la hispanosfera combinadas de una forma genial, cada una de ellas de hecho con sus dejes y sus expresiones, porque se nota que era un trabajo colectivo, ¿no? Donde los propios dobladores a veces metían de sus cuñas personales, y eso es lo que hizo de ese doblaje algo tan grande. Es una desgracia que cuando pasaron los años y ya se dividieron los estudios de doblaje, apareció el doblaje en España, y ya el doblaje de México se nutrió básicamente solo de mexicanos y ya de actores de doblaje per se, muy orientado especialmente hacia la animación, ¿no? En largometraje y en series, se pierde ese gran hacer y para mí perdieron enteros, perdió tanto el doblaje mexicano como el español respecto a aquel doblaje hispano original que se hacía. Algún día tengo que hacer un vídeo de lo que era aquel doblaje en Disney, era maravilloso. Y bueno, pues ya digo, porque yo un día caí con la película de La Cenicienta, no sé si en un videoclub o no sé qué, os estoy hablando ya en los 2000, la alquilé y casi me estallan los oídos cuando vi el doblaje de España. Era horroroso, lo juro. Y tú dirás, no, eso es porque estás acostumbrado al otro doblaje. No, es que sencillamente el cambio de expresiones, el trabajo de las voces, yo no quiero demeritar a los nuevos actores de doblaje, pero es que aquellos, una virtud muy importante que tenía es que muchos de los dobladores eran de hecho cantantes de verdad. Cantantes de ópera. Y cuando hay canciones, se nota. Si no, fijaos, por ejemplo, por poneros un ejemplo clarísimo, la primera canción de Blancanieves, ¿no? Cuando el príncipe canta a Blancanieves, en el que está en el balcón, mirad cómo cantan los dos, y comparad ese doblaje con el que se hizo años después en México o en España. No hay color, ¿vale? Entonces ya digo, must have, o sea, tenéis que buscar siempre el doblaje original. Yo entiendo que se hagan redoblajes porque cambia la calidad del audio, sobre todo, pero sinceramente, no era un doblaje que necesitaba adaptarse a los nuevos tiempos, porque estaba perfectamente en esa línea de ser un doblaje dulce para los niños, pero también un poquito tosco. Es decir, si había que meter algún taco, alguna palabrota, se metía y nadie salía traumatizado. Si tenía que meter alguna expresión un poquito antigua, pues quedaba muy bien, porque le daba un aire muy clásico, coño, era propio de la época donde se hizo la película. Y vamos, es que yo he intentado que me gusten los otros doblajes porque lo he probado, tanto los que se hicieron en Hispanoamérica como en España después, y chato, no hay tu tía, o sea, no hay punto de comparación. Sumado al gran trabajo de animación que ya hacía Disney con ese trazado de dibujo clásico que se hacía en los estudios, que eran horas y horas y horas, pues hacen de esta película una verdadera delicia. Muchos de los momentos y de las líneas para mí de esta película son legendarias, son de las que más recuerdo, de hecho, de la primera era Disney, mucho más que Blancanieves, mucho más que Bambi, y teniendo en cuenta que la película costó poquito dinero. Esta película se hizo con entre 2 y 3 millones de dólares de la época. Alguno dirá, bueno, pero hay que tener en cuenta la inflación, Óscar. Y Óscar te dirá, sí, claro, pero es que aun teniendo en cuenta la inflación, sigue siendo una película que no tuvo excesivo presupuesto. Si trasladáramos unos 2 millones de dólares del año 1950 a hoy 2022, esta película habría cortado entre 24 y 25 millones de dólares del presente. Como podéis ver, para lo que son las producciones cinematográficas de hoy en día, tanto en acción real como en animación, es un presupuesto realmente bajo. Obviamente que con 2 millones en los años 50 hacías muchísimo más. Para daros cuenta el robo de dinero que supone la inflación para nuestros bolsillos, ¿eh? Yo muchas veces cuando hago comparaciones de presupuesto, y no hace falta que te vayas a los años 50, a veces analizando presupuestos y recaudación de películas de los 90, es decir, de hace unos 20 años, acabas alucinando, ¿no?, con la diferencia que hay. Pero bueno, si ya digo, una película que cueste 24 o 25 millones de dólares no es una mega ultra hiperproducción. Si fuera una producción de Hispanoamérica, de Europa, de Asia, quizás sí, pero para lo que es de Estados Unidos, donde se hizo esta película, hombre, pues no, y mucho menos teniendo en cuenta que estamos hablando de la gran Disney, que ya sé, en ese momento no lo era, pero tela marinera. Y en sí es una película muy sencillita, tiene esa introducción clásica, Cenicienta es una desdichada, llega el hada madrina, el baile y el desenlace. Y a ver, yo reconozco, claro,
hoy un día lo vemos y dirás, venga ya, menudo ejemplazo, ¿no? La chica baila un poco con el príncipe y ya está enamorada y me estás diciendo que no hay ningún interés porque el príncipe es el príncipe, claro, está forrado y Cenicienta va a vivir a cuerpo rey el resto de su vida si se casa con el príncipe. Sí, claro, eso obviamente lo piensas a posteriori, pero si ves la estructura de que, joder, es que es una historia del siglo IX o antes, porque bueno, siglo IX cuando tenemos registros escritos, pues oye, que haya llegado con esta entereza a un producto del siglo pasado y se conserve así de bien y siga siendo a día de hoy una película tan recordada y que inspiró a tantísimas películas, porque es que no hay que olvidar que tanto dentro de la propia Disney como fuera de ella, esta película inspiró infinidad de historias, porque te vas avanzando, incluso en películas tipo Pretty Woman, es que son deudoras de Cenicienta, al final es la desdichada sin suerte que se va con un hombre rico que se enamora genuinamente de ella, ¿no? La buena hipergamia. Entonces, es una historia que tiene y va a tener ecos en la eternidad, ¿no? De la historia del arte, de la literatura y de la cinematografía del ser humano. O sea, eso es indiscutible. Y hay que decir que Disney haya hecho esta película y sea para todos realmente la verdadera Cenicienta, la versión de Cenicienta que es más recordada por todo el mundo hoy en día, pues, hombre, hay que decir que tiene un mérito impresionante. No sé si algún día pasarán los siglos, si es que seguimos aquí, y va a haber alguna otra versión de Cenicienta en cine, en animación, en videojuegos, en cuento o en alguna nueva forma de arte que nos inventemos. Quién sabe, ¿no? Que pueda sobrepasar a esta, pero vamos, yo estoy seguro que hasta el día que me muera, y muchos de vosotros también, vais a recordar esta película. Y igual que la vimos de críos, se la pondréis a vuestros hijos, y si no tenéis hijos, a los sobrinos o a los primos o a todos los críos que se os pongan a tiro, porque seguramente sea éxito asegurado, a pesar de el salto voluminoso que ha habido en cuanto a calidad de animación, en cuanto a técnicas narrativas. Ese sigue siendo realmente un verdadero zafiro, nunca mejor dicho, que perdura en el tiempo, que brilla con la misma intensidad que el primer día, y para la cual no puedo tener más alabanzas que alabanzas. No le pondría un 10 tampoco, porque ya digo, claro, la fórmula del cuento da para lo que da, y el final se me hace muy, muy abrupto, ¿no? Y en algunos momentos peca, ya digo, de extremadamente terciopelada y caramelosa, pero vamos, de un 9 no la bajo desde luego. Un clásico que vivirá por los siglos de los siglos. Amén. Cenicienta de 1950 de la Disney. En fin, creo que esta crítica está mucho mejor que la que había hecho. Me cago en todo. O sea, creo que estaremos de acuerdo. Pues muchas gracias por ver el vídeo, dale like y nos veremos en la próxima.